Hola, buenas noches. Hola, Dani. Hola, Luis. Buenas Hola. noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Disculpar el retraso, los que nos estáis escuchando, bienvenidos, porque estaba yo aquí esperando que se conectara Luis y no le había enviado el enlace. Bueno, así somos, ¿no? Pero bueno. Suele pasar, ¿eh? No hay problema. Bueno, El uno por el otro en la casa sin barrer. ya conocéis a Luis González, escritor del libro Jaque al Rey, ¿lo digo bien? Y No, ¿quién guarda al rey? ¿qué ¿Quién guarda el rey? Guarda. Casilla Y la de la casilla de la muerte. muerte. Que por cierto no hemos cogido los libros hoy para ponerlos, pero acordaros de que los tenéis en Amazon para Por poderlos aquí tengo yo comprar. alguno. Bueno, ya sé, como Son mi sabéis, cabecera. Luis viene cada mes a Tertulias al Anochecer y el último se atrasó porque hizo un viaje a Egipto y ya sé que os prometimos que íbamos a hablar de la segunda parte de la Sábana Santa, que os gusta mucho, lo sé. Pero bueno, decidimos que como se ha ido a Egipto, que tengo una envidia que me muero, dije, bueno, pues dejamos la Semana Santa en Semana Santa y hoy nos viene a hablar de Egipto. Pero hemos tenido un problema técnico, ¿verdad, Dani? Le dijimos, va, como vienes tan ilusionado que te la has pasado pipa, envíanos un par de fotos. Y nos ha enviado tantas fotos que se nos ha colapsado el ordenador. Como 40 y no sé cuánto. 44. Es que todo te parece... Todo te parece tan bonito y tan interesante que Ahora, francamente no sabes qué quitar y aún así dices, faltan cosas, pero no, es que es inabarcable, Egipto es inabarcable. Bueno, Dani y yo hemos hecho un repaso de las fotos. Vamos hoy a hablar del dios Egipto y de la relación con el Vaticano. Bueno, nos va a explicar, no digo muchas cosas. Alguna relación muy curiosa que hay. Muy curiosa, que es lo que más me impactó. De uno de los dioses más importantes por no decir de los que más, ¿no? O la que más, porque es una diosa. Lo más bonito de todo, y yo hablo a nivel personal, es que cada foto que he visto decía, wow, menuda foto. Es que las fotos ya hablan, o sea, has hecho, gracias Luis, por la selección tan auténtica de fotos, tan chulas, tan guapas, que bueno, mejor nos vamos y ponemos solo las fotos. No es broma, pero de verdad, en serio. Las fotos son súper guapas. Solamente estar allí ya es algo especial. ¿Sí? Sí, se siente algo especial, vamos, yo por lo menos lo siento, ¿no? Y otra gente con la que he hablado lo siente, ¿no? Porque, bueno, Egipto a todos nos gusta y a todos nos atrae, ¿no? Pero es algo que lo que vemos muchas veces no lo comprendemos o es muy difícil de comprender, ¿no? Porque no sabemos ni los años que lleva aquello allí, y vemos que cómo traduces aquellas imágenes de dioses que están en las paredes de los templos o qué interpretaciones le debemos dar, ¿no? Entonces realmente es algo que te atrae profundamente, pero que la mayor parte de las veces no lo puedes explicar porque ni sabes de qué edad son, sabes que son muy antiguas, pero realmente todo el arte de allí es un arte que está dirigido a lo más alto digamos, del ser humano, ¿no? O sea, por eso yo creo que nos llega tanto, ¿no? Porque es algo superior, algo que está dirigido al yo superior y a lo más alto, ¿no? del ser humano. Por eso nos atrae tanto y al mismo tiempo nos parece que es tan misterioso. Fuiste con tu señora, ¿no, Luis? ¿Fuiste los Sí, dos? sí, con mi señora y tuvimos la oportunidad de ir también con unos amigos y bueno, la verdad es que además han leído mis libros y conocen un poco todos mi historia, los templarios, no sé qué, que además tienen muchísima relación con Egipto, una barbaridad, ¿no? El juego de la oca está completamente relacionado con Egipto. Pero bueno, pudimos compartir, además de muy buenos momentos, con estas parejas de amigos con los que hemos ido. Y pues además, pues como ellos habían leído los libros, pues mira esto, ¿te acuerdas de tal? De esta diosa, de la diosa Nut, la diosa del cielo, no sé qué, ¿no? Que es un poco la del juego de la oca, o el dios Het, que es el dios de la tierra.
Y bueno, pues hemos aprovechado también para comentar algunas historias que pues en el Valle de los Reyes, en algunas tumbas, están los dos allí y bueno, pues hay que ponerse allí y mirarlo con un cierto detenimiento y decir, ¿qué quiere decir esta diosa que está aquí haciendo esto o haciendo aquello, ¿no? ¿Y qué sentisteis, aparte de pasároslo bien y todo eso? ¿Se siente uno pequeñito? ¿Se siente uno en otro mundo? ¿Qué se siente? Bueno, yo te diría, es decir, cuando estás en alguno de los templos, sobre todo en los templos, y te quedas un rato a lo mejor tú solo por ahí en silencio, por entre las columnas del templo, y un poco no sé, abres un poco tus sentidos y notas ese silencio que hay en ese rincón del templo, sientes de verdad que el ser humano es inmortal. O sea, todo lo que ellos hacían, Wow. todo lo que ellos hacían, todo lo que está escrito, que es lógicamente jeroglífico, prácticamente nadie lo entendían salvo los sacerdotes, pero todo lo que está allí nos llama, o sea, nos dice, sois inmortales, sois inmortales. Si te Qué das bonito. cuenta, si te das cuenta, es decir, bueno, ellos, como sabéis, el Nilo parte la tierra en dos, ¿no? Viene desde el sur y partía la tierra en dos, una tierra que era un desierto, entonces llena de contrastes, ¿no? Y curiosamente ellos por donde nacía el sol, por la parte este del Nilo, situaban sus palacios y toda la parte digamos, de su vida en la tierra. Y en la parte oeste, ellos situaban, digamos, su morada eterna. Y ahí están los templos funerarios, las pirámides, las tumbas, el Valle de los Reyes. O sea, es algo muy curioso, pero hay algo que hay que destacar de la edad que tenga todo esto, ¿no? Que hay cosas que sí las sabemos y hay otras que yo creo que no se llegan a saber la edad que tienen, pero lo que está claro es que lo que ha quedado es precisamente esa parte de la eternidad, porque las casas donde ellos vivían, los palacios donde ellos vivían, no queda nada. Es decir, sus construcciones para vivir eran tremendamente humildes. O sea, no creáis que porque fuera un faraón hacía un palacio súper... No, esos palacios no existen. El palacio del faraón no lo puedes visitar porque no existe. ¿Qué existe? Los templos funerarios, los grandes templos dirigidos a los dioses y toda la parte funeraria, el Valle de los Reyes, las pirámides y tal. Todo eso queda. Pero toda la parte del este, de donde realmente vivían, no hay nada porque ellos se gastaban todos sus esfuerzos, todo su dinero, sus recursos, los empleaban en el más allá. Por eso todo lo que encuentras está dirigido al más allá y a la eternidad, ¿sabes? Entonces, cuando paseas por las ruinas, todo lo que sientes es eso, es un aroma a eternidad, a algo imperecedero, y que, como bien digo, luego es difícil de saber, porque claro, ves aquellos templos tan enormes, con esas columnas tan inmensas que no servían para nada, porque las columnas de nuestros templos sirven para sujetar el techo, pero ellos tenían unas columnas impresionantes, pero que realmente no servían nada más que para poner esas escrituras jeroglíficas, que prácticamente solo los sacerdotes conocían. Hay que ver, por ejemplo, que en muchas de esas salas que hoy entramos, los egipcios no podían entrar. O sea, tú entrabas en un templo y entrabas hasta un punto. Luego había otro punto en lo que solamente eran los sacerdotes. Y a lo mejor únicamente el faraón podría entrar en la sala hipóstila o en las salas más sagradas de lo que eran esos templos, ¿no? Entonces, por eso digo que lo fundamental es que te transmite Egipto es eso, es esa llamada a la eternidad, esa llamada a que somos eternos, porque ellos de alguna manera
su vida simplemente era un transitar a la otra orilla. Y la otra orilla, y todo eso era simplemente irse preparando para ir cada vez espiritualmente más puros, más elevados. Esa era su misión. Su misión fundamental en la vida era ser cada vez mejores. Eran los tíos más buenos que te puedes imaginar, porque la bondad, el orden, la justicia, la verdad, era lo que digamos que presidía todos los principios de su vida, ¿no? Eso lo llamaban el Ma'at. Eso, en los antiguos egipcios tenían un código que lo llamaban el Ma'at. Y ese Ma'at pues tenía, digamos, en varias escalas, tenía sus leyes, ¿no? O sea, el Ma'at era un poco el eje central de su pensamiento. Pero no había delincuencia, no había ladrones, bueno, no había... Sí, por supuesto, y había gente mala, por supuesto, pero vamos a decir que, o sea, fíjate hasta dónde llegaban, que ellos, el mal, no lo podían ni siquiera representar. Es decir, no lo representaban en sus templos. Incluso los dioses, que había dioses malos, por ejemplo, la diosa Merket, que era el escorpión, está simbolizada por un escorpión. Cuando simbolizaban a la diosa Merket, no la ponía, se veía el escorpión, pero el aguijón no lo ponía. O sea, el mal, no, o sea, ellos no podían, no se podía hablar mal. No le dan valor. No querían ni siquiera representarlo el mal. Mencionarlo. Yo lo que creo que si lo representas o hablas de él, lo estás atrayendo. Entonces Exacto. Ellos sabían eso y lo que hacían era evitar hablar para no atraerlo. Así es. De alguna manera, es decir, el famoso Ma'at, que era su principio de vida, decía, por ejemplo, en el cielo era el orden cósmico. El Ma'at en el cielo es el orden cósmico de la creación y las leyes que rigen cómo se mueven las galaxias, cómo se comportan los planetas con sus órbitas y tal. Eso era el Ma'at del cielo. Luego había un Ma'at en la tierra. ¿Qué era ese Ma'at en la tierra? La justicia, la concordia, las leyes humanas de derechos y deberes, el tener una convivencia humana y solidaria. Y ese Ma'at le impone un dios, que luego le veremos, que es Osiris, que es el que funda Egipto, ¿no? Y el primer faraón de Egipto, digamos, faraón mítico de Egipto y dios, de Osiris. Y luego en el individuo, pues ese Ma'at era la guía moral por la que se tenían que regir los individuos, el sendero de la rectitud y mantener la vida en una armonía con todo el universo. Entonces, de alguna manera, el buen egipcio debía reflejar, digamos, el cielo en la tierra. ¿Nos acordamos del Padre Nuestro? Jesucristo, de alguna manera, cuando faltó todos aquellos años, estuvo por allí, por Egipto. Y los egipcios decían que la tierra debe ser un espejo del cielo. Atraer el cielo a la tierra, así en la tierra como en el cielo. En el cielo. Lo que es curioso, a mí me llama mucho la atención, estas columnas que tenemos atrás, que veis atrás, ya es una foto que nos ha pasado Luis. Es real, es Egipto, no es... Sí, eso es, me parece que es Karnak. Karnak. Es curioso de que el interés de compartir todo su conocimiento, de que lo escriben todo, porque si os estáis dando cuenta, la foto que hay atrás, todo lo que ellos aprendían, aunque sea en jeroglífico, claro, ellos entenderían que alguien que se lo merece, que tiene un ser más elevado, yo me lo invento, pero yo siento que es así, lo podría acceder. Las personas del mal no, solo aquellos capacitados. Es tremendo, ¿no? Además, el compartir, ¿no? Escribir todo esto, estar escribiendo, todo esto picado a piedra, el trabajo que es, hacer estas figuras, los años que llevarían. Tremendo. No, es tremendo, sí, es tremendo y además, como te digo, no hablan
para nada ni de la vida cotidiana, no, estás solo hablando del viaje del alma, de todo es espiritual, todo lo que hay ahí es espiritual. Y es tan denso, tan vasto, hay tantísimos mensajes y que realmente es muy difícil, pero lo que sí sabemos es, por ejemplo, que todos los templos tenían una alineación con los planetas, que toda digamos, la geometría sagrada, por supuesto, se daba en los templos y la cuidaban al máximo, esa geometría sagrada. Y que, y ya te digo, y lógicamente que no todo el mundo podía entrar en todos los lugares de un templo porque había espacios que digamos, de mucha elevación que estaban reservados solamente a aquellas personas que querían dedicarse por completo a ser sacerdotes del templo y solamente podían entrar en pues eso, en lo que es la sala hipóstila, en la parte más sagrada de los templos. Ahí una persona normal no podía entrar salvo que se dedicase a ello o se quisiera dedicar a ello, ¿no? ¿Os parece bien que empecemos con las fotos, Dani? Perfecto. ¿Os parece bien a los dos? Pues vamos. Sí, allá. Vamos viendo, sí, esto es Karnak. Y bueno, pues estas son las columnas de la sala hipóstila de Karnak. Y ahí, bueno, ahí como veis están todas las escrituras jeroglíficas que llegan hasta arriba del todo. Bueno, incluso esa parte de, digamos, de la columna pequeñita que está encima de todas esas columnas enormes también tiene jeroglíficos escritos. O sea, es una cosa impresionante la de, yo qué sé, son miles y miles de cosas que hay escritas en cada columna por todos los lados. O sea, es algo fantástico, ¿no? Puedes ir pasando si quieres porque... Bueno, esto es Philae, esto es la isla de Philae. Este es el templo de Isis, pero no el primer templo de Isis, sino un templo que se hizo posteriormente en la época de Tolemaica, de los Ptolomeos. Como sabéis, los Ptolomeos vienen de uno de los generales de Alejandro Magno, que conquista Egipto, y a partir de entonces se hace faraón. Estamos hablando del 300 a.C., o sea, ya no es el Egipto antiguo, es el Egipto ya digamos, del final de los Ptolomeos, ¿no? Pero sí había un templo de Isis, que ya hablaremos, que desapareció, pero este templo, de todas maneras, que estaba inundado. Cuando se hizo la presa de Asuán, lo llevaron a esta isla y es una auténtica preciosidad, el templo como tal. Es una pena porque se utilizó como iglesia y dentro, sobre los jeroglíficos, grabaron cruces y destrozaron los jeroglíficos, o sea, una barbaridad. Incluso hay un altar y tal, y luego creo que llegó a ser mezquita durante algún tiempo, que bueno, gracias a Dios los musulmanes, como no quieren poner imágenes ni nada, pues no hicieron gran cosa, pero los cristianos, que creo que fueron los coptos, muchos se cargaron muchos bajorrelieves y sobrerelieves. Hombre, mira, esto es Abu Simbel, este es el portero de Abu Simbel, con las llaves. ¿Eso es una llave, caray? Sí, esa es la famosa llave Hank, que simboliza la inmortalidad, y que, si os dais cuenta, es la planta de una de nuestras catedrales. Sí, señor. Nuestras catedrales, claro. es una llave Hank de Egipto, para que pensemos que dicen, no tenemos nada de Egipto. Pues la planta de nuestras catedrales, que sabes, siempre cuando se llega al altar mayor hay una girola que permite girar alrededor del altar mayor, y sería la nave central con su crucero y la girola del altar mayor. Bueno, esa llave que tan bonita, te puedes fotografiar con ella, incluso si le das al portero una propinita. Y mucha gente esto es el Nilo, estas son las famosas falucas del Nilo, que es una preciosidad. El Nilo es algo, bueno, es un país desértico con un río enorme. Bueno, tiene 6.500 kilómetros cuadrados y atraviesa 10 países. O sea, imagínate qué pedazo. Bueno, y una barbaridad de río. Y todo
a las orillas del Nilo, es un vergel. O sea, es un vergel. Ahora, cuando sales de ese vergel, bueno, esto es Abu Simbel. Que voy muy rápida pasando las fotos, las estoy pasando yo. Esto es Abu Simbel, pues aquí llegas, hay que ir muy pronto, justo cuando amanezca, porque es que luego no hay quien pare. Y fíjate que hemos subido en enero, pero bueno, esto en julio es imposible, aquí hay 48 grados. O sea, pero a las 7 de la mañana, o sea, hay que ir justo, hay que salir de noche. Salimos a las 2, a las 2 de la madrugada para cruzar el desierto y tienes casi 3 horas y media largas y para llegar justo allí a las 6 y poder ver el templo. Es que eso es un templo dentro de una montaña. Bueno, este templo estaba más abajo. Fue trasladado. Estaba más abajo y la UNESCO pagó un montón de dinero para trasladar el templo, hacer una montaña, que esta montaña que veis aquí es una montaña ficticia. Está creada para meter el templo ahí dentro. Para meter el templo. Pero aparenta donde estaba antiguamente, porque estaba justamente, o sea, el Nilo pasaba por la puerta. Es que la razón del traslado fue que las fotografías antiguas ves que el Nilo pasa por la puerta. Porque estaban todos al borde del río, muchos se tenía que hacer la presa de Asuán, que la presa de Asuán es la que da las garantías, la reserva hídrica para que los agricultores puedan regar. Entonces, el riego depende de esa presa y para ellos lo más importante es el riego, de su vida, ¿no? Exacto, por eso dijeron, mira, a tomar por saco, aunque se inunde no pasa nada. Sí, efectivamente. Eso ahora está rodeado de lo que se llama el lago Nasser, que es como si fuera un mar, porque son 500 kilómetros cuadrados de agua, imaginaros la barbaridad. Y bueno, pues se trasladó ahí, lo pagó la UNESCO y bueno, pues lo que pasa es que está muy alejado de lo que es Asuán, está como a 3 horas y media de autocar. O sea, bueno, estos son las pirámides, ¿no? Justamente un poco a la entrada, nada más entrar de... Mira, tenemos una pregunta que dice, ¿las personas que construyeron esas obras eran humanos? Eso lo dejamos para el final. No, bueno, ahora vamos a ver. Eso lo dejamos para el final, Elisa, a ver, vamos paso a paso. Bueno, yo les voy metiendo caña a estos hombres porque les gusta mucho hablar. Esa otra imagen que has puesto de la cabeza de un faraón, ¿estos son humanos? No. Ahora yo le devuelvo la pregunta. ¿Estos señores son humanos? No creo. A que no lo parecen, ¿no? No. Pues, pero igual sí que lo eran y era una raza diferente. Bueno, exacto, puede ser. O puede ser que... Si son humanos, eran humanos con una inteligencia superior. Hombre, tienen el doble de cerebro que nosotros, ¿no? Por lo menos como de masa cerebral. Veces más. De masa cerebral tienen bastante más del doble, ¿no? Claro. Bueno, pues esto es una estatua que está en el museo egipcio de un faraón. Digamos que ellos tenían la inteligencia artificial y nosotros tenemos la estupidez natural. O sea que... Efectivamente. Qué bueno. Me gusta. Pues bueno. ¿Seguimos con las fotos? Sí, sigue con la foto. Bueno, efectivamente, esto es lo que hemos comentado del Nilo. ¿Veis la mancha verde que va dejando a su alrededor? Que son kilómetros, vamos, pero que veis que el resto del país es vastas extensiones de desierto. Qué curioso, ¿verdad? Pero fijaros el delta, o sea, imaginaros ahí el delta que es enorme, o sea, esos son un montón de kilómetros cuadrados. Entonces, la gente, pues lógicamente vivía en el delta del Nilo y a las orillas del río. Claro. O sea que, pero bueno, es muy curioso. Fijaros, o sea, por eso he puesto esa foto para que se vea la mancha de la vida alrededor del río, que es un río enorme. Das un paso y de repente todo desierto, qué curioso. Claro, y luego, porque es que es desierto, lo único que... Bueno, esto es el Valle de los Reyes. Esto es el Valle de los Reyes. Esto es la tumba, creo que es la de Ramsés III. Es una preciosidad y fijaros la cantidad de jeroglíficos que tiene. Vas bajando desde la entrada.
Una de las cosas que siempre me he preguntado es cómo debieron de iluminar las paredes para hacer los jeroglíficos, porque no se ve nada de humo, no se ven las paredes ahumadas. No, y además, fíjate, estas pinturas tienen como 3.500 años. O sea, imagínate. Y todavía están bastante bien. Después de 3.500 años, las pinturas. Ves pasando si quieres. Sí. Dani. Venga, pasamos. Y los colores que ya tenían. Bueno, estos son serpiente, lo vamos a encontrar casi, bueno, es un clásico, la serpiente, luego explicaremos cuál es su significado, ¿no? El significado de las serpientes y en algunos casos de las piñas, porque, por ejemplo, Osiris tiene un báculo con 2 serpientes y una piña arriba. Es más serpientes. Las serpientes estas de la frente, Esto no es que tuvieran una serpiente en la frente, Esto bueno, está simbolizando, claro, no, está simbolizando la energía serpentina del que sale por el tercer ojo. Porque no llevaban los faraones serpientes en la cabeza. Todo es un símbolo espiritual. Todo lo que estamos viendo es de la muerte y es un símbolo del espíritu. Todo su arte va dirigido al espíritu y a lo divino. Entonces, cuando vemos el famoso el aureo, que es la serpiente que le sale por la frente, o también veremos en la máscara de Tutankamón que vemos el aureo y el Horus, con el pico de Horus, que es el tercer ojo, el ojo de Horus. Todo tiene un símbolo. O sea, en lo que estamos viendo no es que los faraones fueran con una serpiente en la cabeza, sino que está simbolizando algo más profundo, más. Luis, ¿tiene el cráneo más pequeño o está dentro de la escafranda esta que es grande? No, las caras son normales como las nuestras. Digo el cráneo, que el cráneo el cráneo lo veo pequeño, lo veo normal. No, el cráneo, dices el que hemos visto en el museo. Este es normal. Estos faraones, estamos hablando de la parte, no del Egipto antiguo. Estos ya son más modernos, estos faraones. Mira, el escarabajo típico. El escarabajo típico que simboliza a Ra, al dios Ra, al sol. ¿Y este es el dios Luis. Esto creo que es Luxor, si no recuerdo mal. Me parece que es Luxor. Gigantescas. Muy bonito, muy bonito. Esto sí. Pero no había techo. ¿En el templo no había techo? No, las columnas no sirven salvo para los jeroglíficos. No sujeta nada. Por eso digo y además, tú fíjate la cantidad de columnas otra, o sea, no es que fueran malos constructores, no, es que no, simplemente las columnas eran para ellos contar sus historias, que casi todas esas historias eran mitos, o sea, estaban contando parábolas, llámalo como quieras, porque como contaban cosas espirituales, las contaban a través de la mitología. De los mitos. Y arriba, como se ve que están hechas con bloques redondos. Es que es tremendo, ¿no? ¿Veis los bloques arriba, la parte de arriba? Claro, pero esas columnas nunca han sujetado nada. Salvo otra columna que hay por encima, pero que también está llena de jeroglíficos, pero nada más. O sea, no sujetaba ningún techo, ni ningún tejado, ni nada. Hay que tener en cuenta que es importante que en Egipto llueve normalmente una vez cada 2 años. ¡Ostras! Allá. Coger esa estadística. En Egipto llueve una vez cada 2 años. Por eso se piensa que de alguna manera el faraón, el primer faraón, que se supone que es Osiris, le llamaban el protector del canal. Es decir, que como si ese río que nace en el lago Victoria y tal, a muchísimos kilómetros de distancia, a 6.500 kilómetros de distancia,
pues se hubiera canalizado y se hubiera traído a aquella tierra que se fundó, que fundaron los que vinieran, de donde vinieran, y por eso le llamaban a los faraones el protector del canal, es decir, que no era un río en sí, porque claro, era un río muy raro, que de repente crecía, que había épocas de crecida y entonces eso fertilizaba los campos, y luego había otra época de bajada del río, en fin, era una enorme obra de ingeniería. Una el vez propio cada 2 río. años es horrible, ¿eh? Uy, mira Sí, qué chulo. Esto es la diosa Isis, con su hermana Neptis. Neptis es la de las alas. No, esta es Isis, la de las alas es Isis. Ah, la de las alas es Isis. Sí, ahora contaremos lo de las alas, que tiene su miga, cuando hace el amor con su hermano, el amor sagrado con su hermano, y para tener a Horus, pero eso contaremos luego la historia de ellos. Ves pasando si quieres. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los jeroglíficos, es decir, la simbología que tiene un jeroglífico. ¿Qué es jeroglífico en definitiva? Bueno, pues jeroglífico, la palabra viene de hieros, que es sagrado, y glifos, escritura. Es decir, que son escrituras sagradas. Todo lo que esta gente, o sea, pone en sus columnas, en las estatuas, en tal, lo que pretenden hacer es sacralizar ese objeto. Ellos sacralizaban, lo hacían mágico poniendo esos jeroglíficos. Entonces, también la palabra jeroglífico para ellos significaba bastón, que era de alguna manera el bastón de mando, las instrucciones que se recibían de los dioses. O sea, que tiene un doble significado, pero que al final un poco convergen ambos significados. Es decir, son palabras divinas que se ponen en los objetos para hacerlos mágicos, para hacerlos sagrados. Por eso un poder sagrado, un poder divino. Claro, yo pongo esto dentro de la pirámide y convierto esa sala en una sala sagrada. ¿Por qué? Porque he puesto el jeroglífico. Exacto. El jeroglífico, que es una escritura divina, son palabras de los dioses. Canalizadas o con poderes. Eso es, exactamente. Entonces, ahora, si os parece, vamos a hablar un poco de lo que era ellos, cómo pensaban que era el mundo, ¿no? Cómo se había creado el mundo. Para ellos la creación, al principio, no existía nada más que una masa de agua que era informe y oscura, ¿no? Pero un buen día, en esa masa de agua, nació lo que se llama una colina, una pequeña colina. La colina que ellos llaman fundamental, o la colina primordial, a la que llamaron Ben-Ben. A esa colina la llamaron Ben-Ben. Y sobre esa colina se instaló el dios, el dios máximo, que era Hatun. Hatun se subió a esa colina y desde esa colina observaba el caos. Observaba el caos, y entonces, como estaba muy solo, pues de repente a su lado creció una flor de loto. De esa flor de loto se abrió y salió un huevo de luz. Ese huevo de luz era Ra, el dios Ra, que de alguna manera era una parte de Hatun, porque Hatun era el que estaba en el agua allí, en el caos metido, ¿no? Entonces, ese Hatun, de alguna manera, de una parte de Hatun se crea la luz, y a su vez, él, de su aliento y de parte de su ser, pues nacen dos hijos, que son Su, que es el dios del aire, y Tefnut, que es la diosa de la humedad. Entonces el dios del aire y la diosa de la humedad se van por ahí, y el buen Hatun se queda solo encima de Ben-Ben, de la colina. Pero como estaba solo, dice, ¿dónde están mis hijos? ¿No? Y se quitó un ojo y dijo, vete a buscar a mis hijos, ¿no? Y se quedó él solo, por eso viene a cuento esto,
se quedó él solo sobre la colina fundamental, con el otro ojo viendo el caos y esperando a ver a sus hijos, y empezó a pensar de qué manera establecería él un orden. Esto es el dólar, cuidado. Sí, es la imagen que sale en el billete de dólar. Eso es, y es un símbolo masón por excelencia. Exacto. El ojo que todo lo ve, la pirámide, el ojo que todo lo ve, que es Hatun, y el nuevo orden mundial, nuevo orden seclorum. Entonces, ¿Tiene algo que ver el ojo de Hatun con el ojo de Ra? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada. Bueno, Ra es un hijo de Hatun, que es la luz, y es el primero que nace de alguna manera. Sí. Luego nacen el viento y la humedad. Okay. Y mientras tanto, mientras los está buscando con el otro ojo, con este otro ojo está observando el caos y dice, bueno, ¿qué hago con todo esto, no? Entonces, un día regresan sus hijos, el viento regresa de nuevo y la humedad, y entonces él, de tanta alegría que le da, llora. Y de esas lágrimas de alegría nacen los hombres. Qué bien. Fíjate qué bonito. De unas lágrimas de alegría de Dios nacen los hombres que también son parte de Hatun. Para ellos somos parte de Dios. Todo se va pareciendo un poco a todo, ¿no? Somos parte de Dios. Pero claro, esos hombres no sabían qué hago yo con estas criaturas que son mías y no tienen dónde vivir. Entonces dice, pues voy a tener otros 2 hijos y vamos a crear un sitio donde puedan vivir. Y entonces crea a Nut, que es la diosa del cielo, que se representa con su cuerpo lleno de estrellas, y ella crea también el día y la noche, porque Ra, el sol, entraba por su boca y por la noche, y entonces solo se veían las estrellas, que era el cuerpo de Nut. Y luego salía por la mañana el sol y así, ¿no? Y entonces así se crea el día y la noche. Y tiene a su vez otro hermano, que es Geb, que es el dios de la tierra, la oca. Estamos en el juego de la oca ahora. Viene tu libro, ¿no? El juego de la oca. Entonces, Geb y Nut son los dioses, o sea, la diosa del cielo y el dios de la tierra. Entonces, de alguna manera estos son los que van a ser los padres de los dioses terrestres. Entonces, perdona que te corte, Luis, por eso se dice, igual es en el cielo que en la tierra, porque el Dios está diciendo, para mí es igual mi hija que mi hijo. Sí, bueno, luego ¿no? hay una... Él representa el cielo y él representa la tierra, y entonces es igual el cielo y la tierra, os digo igual, para mí son iguales los dos. Bueno, ¿no? ellos luego se aparean, Geb y Nut, que hay por ahí un apareamiento, no sé si lo tienes, más adelante. Sí, voy. A ver. Mira, él con el pene erecto y Nut, esta es Nut, la de arriba, y el de abajo es el dios de la tierra, Geb. Están uniendo el cielo y la tierra. No es sexo. No pensemos que ellos querían representar aquí el sexo. Ellos están representando el amor sagrado de los dioses. Y ese símbolo del Mahat que hemos hablado antes, de unir el cielo con la tierra. Es decir, aunque son 2 seres diferentes, son un masculino y una femenina, son hermanos, su obligación es estar siempre juntos para que el cielo y la tierra siempre estén juntos. Y por eso hacen es un puro simbolismo. No es sexo, es lo que llamaríamos amor sagrado
o lo que los yogis o los hindúes llamarían amor tántrico. Es un amor que no tiene, o sea, es que no tiene un final o un fin sexual, ¿eh? Aunque haya apareamiento, pero no tiene ese fin. Pero fijaros ya, en aquella época ya lo que se representaba. Sí. Y estos dioses son los padres de los dioses de la tierra, que luego hablaremos de ello, que son Osiris. Ellos tienen 4 hijos, bueno, tienen un quinto, pero bueno. Osiris, Isis, Set y Neftis. Entonces, Osiris va a ser el primer faraón de Egipto, el que funda la tierra de Egipto, que ahora veremos un poco todo lo que pasa aquí con todos estos, porque es un poco como la historia de Caín y Abel. O sea, el Set era un envidioso, Osiris era el bueno, en fin, y luego, pero no quiero entrar ahora en esa leyenda porque vamos a ver si os parece. ¿Aquí entramos que estos hijos ya son los que tienen el cráneo alargado? Yo te diría que estos son los primeros, pero ahora veremos de qué época son, porque por eso quiero que hablemos ahora un poquito de las pirámides y de qué época podrían ser. Igual estamos hablando de hace 12 o 14.000 años, ¿no? Pues creo que no andas muy equivocado. Vamos a ello, verás. Vamos a pasar a las pirámides. Bueno, esto es una recreación, de un brazo del Nilo que se ha investigado y en el año pasado se ha llegado a la conclusión de que el Nilo tenía un brazo por donde entraban las piedras, ¿vale? Por donde entraban las piedras en barcos, porque tener en cuenta que las canteras están a 900 kilómetros de aquí. Las canteras que se utilizaron para las pirámides están a 900 kilómetros, en río arriba. Y se sabe que esta parte estaba inundada con un brazo para llevar las piedras lo más cerca posible de donde se iban a hacer las pirámides. Perdona, que eran quizás las mismas. Sí, perdón. No, ¿Sí? ¿yo? Vale. Entonces, estoy viendo, no sé qué pensaréis vosotros, que las pirámides es la representación del montículo donde aparece Dios. Exacto, del Ben-Ben. Esta es la colina fundamental, es la representación de la colina fundamental. De la colina donde empezó todo. Efectivamente. La pirámide representa ese montículo de la representación. Eso es. Entonces, wow. No, el Dani tenía una pregunta que no lo he dejado yo. Sí, no, las canteras debían de ser las mismas canteras que se utilizaron para Abu Simbel, porque deben estar supongo, bueno, Abu Simbel debe estar, sí, por ahí debe estar. Las canteras están muy cerca de Asuán. Pues sí, Abu Simbel todavía está un poquito más alejado. Abu Simbel. Sí. Pero bueno, lo más lejos es esto que ya está en el Cairo, está en Giza, en el Cairo, pero las canteras de donde han sacado las piedras están justo de aquí a 900 kilómetros. Entonces, hay un viejo proverbio que dice que el hombre teme al tiempo, ¿no? Pero que el tiempo teme a las pirámides. Porque llevan ahí, ni se sabe. Y el ni se sabe, vamos en el año, concretamente creo que fue en el 94, se hizo una teoría en el cual se decía que las pirámides provenían estaban alineadas con la constelación de Orión. Como sabéis, en esta constelación hay una estrella a la cual conocemos por Sirio o Sirios. Sirios, si lo desordenas, es Osiris. Tiene las mismas letras. Sirios y Osiris. Entonces, estas son las tres, o sea, si vemos las tres pirámides grandes, tienen la misma colocación que las estrellas de la constelación de Orión. Que es el cinturón del guerrero, ¿no? Sí, yo creo que se llama así, pero bueno, es la constelación de Orión. Y luego incluso llegaron a decir, esta teoría fue avanzando,
y llegaron a decir que otras estrellas menores también tenían correspondencia con algunas otras pirámides. Y se llegó a demostrar. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Llegó unos científicos, estos eran unos científicos, pero llegan otros y dicen, bueno, sí, pero, no están exactamente alineadas. No, porque hay unos grados de desviación. Hay unos grados de desviación a la fecha de hoy que no están exactamente alineadas con las 3 estrellas de Orión. Pero efectivamente luego se ha comprobado, porque aunque las estrellas parece que están fijas, realmente no están fijas. Lo que pasa que nos morimos y la vemos en el mismo sitio, pero a lo largo de los años se mueven algo con respecto a nuestra visión del cielo. Además, mira, si desde las cámaras, desde la Cámara del Rey por los respiraderos, en un lado se ve Orión, Osiris, la isla de Sirio, que representa Isis, y desde la Cámara de la Reina se ve la Osa Menor, tal, ¿no? Entonces, volviendo a la teoría, todos estos que impugnaron de alguna manera la teoría porque no estaban exactamente alineadas, los mismos que la produjeron anteriormente en el 94 dijeron, sí, correcto, tienen ustedes toda la razón. Pero hubo un momento hace muchos años que sí estaban alineadas exactamente. Y ese momento fue 10.500 años antes de Jesucristo. O sea, estamos hablando de 12.500 años. Hace 12.500 años las estrellas de la constelación de Orión sí estaban perfectamente alineadas con las pirámides. Entonces, esa es una teoría que refuerza su antigüedad. Es decir, que estamos hablando de una antigüedad enorme. Es decir, porque normalmente se hablaba de 5.000 años, de tal, pero es que las pirámides probablemente son anteriores. Son anteriores. Y luego otro tema importante es la esfinge. En la esfinge ocurre un fenómeno muy curioso, y es que se ve que tiene una degradación enorme debido a la erosión del agua. Dice, ¿cómo del agua? Si aquí no llueve. Si aquí no llueve más que una vez cada 2 años, ¿cómo va a tener erosión del agua? Y tampoco el Nilo la ha pasado por encima, porque no ha llegado tan cerca. Entonces, ¿por qué tiene esa erosión tan fantástica? Que incluso hay otra fotografía, creo que se ve todavía mejor. ¿Ves? Fíjate qué erosión hay ahí del agua. Pues efectivamente, otros científicos afirman que procede de la última glaciación. En la última glaciación, el desierto del Sáhara era un vergel. Ostras. Y efectivamente aquí llovía mucho, pero era entonces, hace 12.500 años. Luego se pasaría a esa glaciación y entonces pues tenemos lo que tenemos ahora, el clima que tenemos en la actualidad. Pero sí es verdad que tanto por este digamos, dato, que no es menor, como por el dato de las alineaciones con la famosa constelación de Orión, pues podemos estar hablando perfectamente de estos monumentos en concreto, no del resto, no de los templos, no porque los templos son, digamos, posteriores, pero estas grandes construcciones puede que procedan de más de 12.000 años. Wow. Y también se dice que la esfinge tenía cara de león, ¿no? Que luego sí, la cambiaron. Es verdad, sí. Lo que es que unos dicen que es el faraón ¿Ramsés? No, Kefren. no. Dicen que es Kefren, uno de los de las pirámides, ¿no? Keos, Kefren y Miquerinos. Unos dicen que es el faraón Kefren, pero la estatua que está del faraón Kefren
digamos, el ángulo de la cara no es el mismo. Entonces, efectivamente, unos piensan que entonces una de las cámaras que hay aquí estaba alineada perfectamente con la constelación de Leo y que podría ser un león. Porque entonces también hace 12.500 años podría ser, porque hay aquí como una especie de templo aquí debajo, que no se ve, por el que se sube por aquí a la Esfinge, y hay un templo, y eso estaba alineado con la constelación de Leo. Con lo cual, probablemente esto sería un león, se rompería por la erosión y tal, y al final tuvieron que hacer esta esfinge ya sin cara de león y con esa cara. Eso es lo que efectivamente has apuntado una cosa muy, muy interesante. Y bueno, pues estos son, digamos, los 3 dioses, la trilogía de dioses más importante, ¿no? Porque estamos hablando de que había casi 2.000 dioses. Madre mía. Pero los más importantes son Isis, que es la de la derecha, Osiris, que es su hermano y su marido, que es el fundador de Egipto, el que enseña a la gente a cultivar, a recoger el trigo, la espelta, y a todas las labores del campo, y les enseña el Mahat, la famosa filosofía que debe de presidir su vida y tal, ¿no? Ese es Osiris. Que todos estos son, Isis y Osiris son los hijos de Heb y Nut, la diosa del cielo y el dios de la tierra. Tienen 4 hijos, como hemos visto. Entonces, Horus es hijo de estos dos. El que está a la izquierda, que es Horus, es hijo de los dos. ¿Qué ocurre con Isis y con Osiris? Pues Osiris gobierna Egipto, pero su hermano Set era muy envidioso y tenía envidia de que el pueblo le quería mucho, de que el pueblo le hacía mucho caso, y entonces un día le prepara una trampa y hace un sarcófago le toma las medidas cuando él está dormido y hace un sarcófago y hace una fiesta y dice, bueno, probar el sarcófago, a ver a quién le vale el sarcófago, que se lo regalo, que es un sarcófago de oro y tal. Entonces se van metiendo unos, otros, tal, hasta que se mete Osiris, el faraón, y vamos, estaba perfecto. Cuando se mete, le cierra el sarcófago y lo tira al Nilo. Y lógicamente muere. Osiris muere. Y Isis, que estaba enamoradísima de su hermano, pues le busca sin cesar. Y entonces, de tanto buscarle, le salen unas alas. Le salen esas alas. Qué chulo. Hasta que logra encontrarle, que había salido al mar y estaba en el Líbano. Le localiza el sarcófago en el Líbano y lo trae a la tierra de Egipto otra vez. Y con sus alas intenta reanimarle y darle un hálito de vida, a ver si lo podía reanimar. Pero Set se da cuenta y en un descuido le corta, le parte en 14 pedazos y los tira a todos, todos los pedazos los reparte por todo Egipto. ¿Y nadie frenaba este Set de las narices? Es que Set es el mal. O sea, ahora veremos qué simboliza cada cosa. Set es el mal. Y Osiris y Isis es la sabiduría, es la mujer sabia que había aprendido de Ra todos los poderes que tenía el dios Ra, logra aprenderlos y ella los ponía en práctica, ¿no? Entonces va a intentar resucitar a su marido, pero el otro, que era un ser muy malo, Set, le corta en 14 pedazos para que no pueda resucitarlo. Entonces ella luego, pues con su hermana Neftis, intentan buscar todos esos pedazos y los van encontrando y encuentran 13 pedazos, nada más. Y les falta uno.
¿Sabéis cuál era ese que les faltaba? El pene. El pene. El pene de Osiris. Entonces, el pene no aparece porque unos dicen que se lo comen los peces del Nilo, otros dicen que se lo come un cocodrilo. Lo cierto es que el pene no aparece. Entonces, Isis hace un pene con oro, unos dicen con barro, otros dicen con oro, y lo intenta resucitar. Por eso es un dios que es un poco como Jesucristo, que muere, baja al inframundo y resucita. La similitud. Y ella, entonces, convertida... Sí, bueno, pero eso de tener un pene de oro, eso ya no es lo mismo, ¿eh? Hombre, ya... Te quiero decir que con eso... Ya de... con eso... Es que has dado la clave. Con eso poco sexo se puede hacer. Ya, estamos volviendo a hablar del amor sagrado de los dioses. Es amor no se puede hacer sexo con un pene de oro, ¿o no? Exacto. Es bastante difícil. Porque es algo material. Si volvemos atrás, creo que en la de atrás es cuando ella, ¿ves? Ella es como una paloma, se está poniendo encima de su pene para quedarse, para tener un hijo. Un hijo es, pero claro, todo esto es un simbolismo espiritual. No es un hijo, digamos, de carne y hueso. Ahora explicaremos qué significa toda esta mitología. La toda palabra del Espíritu Santo. Bueno, también tiene su... bueno, entonces, ¿qué hijo tienen estos dos haciendo el amor sagrado? Que de alguna manera lo que hacen es... Horus. Horus. ¿Y quién es Horus? El guerrero de la luz. El guerrero de la luz. Claro. De alguna manera, que es Cristo. Cristo. Claro. Y ese guerrero de la luz es el que va a luchar con su tío Set para vencerlo. Porque Set se ha puesto como faraón de Egipto y quiere gobernar, y de hecho estuvo gobernando durante 18 años la tierra de Egipto, se dice en la leyenda. Pero empiezan las luchas con Horus, que es el bien, el guardián de la luz, porque ellos, al hacer el amor sagrado, han activado sus chakras, han logrado tener el tercer ojo y atraer a Cristo a su interior, y todo esto, dice, nada hay secreto ante quien ojos para ver tiene. El ojo de Horus permanece, mora en nosotros, esperando ser abierto para ver la magnificencia del ser esencial y solar que somos. Entonces, y solo entonces, todo secreto dejará de ser, pues nada florece en la oscuridad. Ellos están haciendo el amor sagrado, tienen a Horus, que es un hijo, no es un hijo carnal, es un hijo, es hijo de ese amor espiritual, y nace Dios en su interior, que va a luchar contra el mal. Cuando nace Cristo en nuestro interior, ya el mal, ya se encarga él solo de hacer desaparecer al mal. Esto nos recuerda una imagen, sí, una virgen morena, ¿nos recuerda de vuestra zona? Una virgen morena, sí. Con su niño. Montserrat. La Virgen de Montserrat. En el fondo, todas las vírgenes morenas que las tenían los templarios tenían ese significado de Isis, de María Magdalena y tal. Significado: ella había hecho nacer a Cristo en su interior, y por eso el Apocalipsis lo dice también muy claramente. Dice hay un pasaje, no sé si lo tengo por aquí, que viene a decir eso, ¿no? Que la Virgen paría con dolores de parto y tuvo un hijo que iba a tratar a las gentes con vara de hierro. Cuando dice gentes, quiere decir los vicios humanos. Iba a tratar a los vicios humanos con vara de hierro. Es el guardián de la luz que lucha contra el mal. Entonces, eso es un poco el significado de toda esta, vayamos a decir, cuento, simbología, leyenda, o verdad. Sí, pero que viene de alguna manera, el cristianismo y otras muchas religiones han recogido todo esto. El ojo de Horus,
con el tema de la glándula pineal, ¿sabes? Las serpientes, que con la piña, etcétera, etcétera. O sea, todo viene del... Entonces, es curioso, recordaréis que al principio hemos hablado de un templo de Isis que había desaparecido. ¿Ves? Este es el ojo de Horus y este es el hipotálamo. Dime, no se parecen, ¿no? La glándula pineal, sí, sí. Y la glándula pineal que está aquí. Sí, sí, y este sí, es el ojo de Horus de los jeroglíficos egipcios. Entonces es curioso, es curioso, si queréis, vamos a ver qué pasó. Miguel Ángel, que era, bueno, alguien muy especial, le mandó el Papa Julio II a hacer la Capilla Sixtina, ¿no? Y le costó un montón porque Miguel Ángel se enfadó primero con él porque le encargó otro trabajo y no le pagó. Le encargó el trabajo de su tumba y él hizo el Moisés y luego el Papa no le gustaba el Moisés y no le quería pagar y entonces cogió él y se marchó otra vez a Florencia cuando Miguel Ángel era ya un consumadísimo escultor, o sea, ya había hecho la Piedad, había hecho el David y todo el mundo le buscaba, ¿no? Entonces el Papa se tuvo que ir a buscarle, a decir, oye, no, perdóname, tal, pero quiero que pintes la Capilla Sixtina. Y le dio un presupuesto y Miguel Ángel dije, bueno, déjeme que lo vea, pero le contestó, dije, mire, quiero el doble y además quiero algo más importante, quiero libertad para pintar lo que quiera. Dice, ya, pero tienes que pintarme el Génesis. Dice, bueno, pues yo le pinto a usted el Génesis, pero como yo quiera, a mi manera. Claro. Entonces, bueno, le costó pues prácticamente 4 años, el Papa creía que iba a acabar en un año, año y medio, y el Papa estaba ya desesperado, incluso a veces le amenazaba, pero él lo pasó muy mal porque la Capilla Sixtina tiene el techo curvo y además era pintura al fresco, era una cosa complicadísima y el clima de Roma tampoco favorecía para la pintura y tal. Bueno, lo cierto y verdad es que finalmente al cabo de 4 años se acabó esto. Y claro, cuando quitaron los andamios y se vio lo que había allí, pues hombre, la gente decía que no lo entendía. No entendía, decía, esto desde luego no coincide mucho con lo que es el Génesis. Es decir, vamos a ver, Dios creó a Adán, que esta es la creación de Adán, hizo barro, ¿no? Y luego le dio un soplo de vida y no sé cómo que le toca con un dedo. ¿Qué es esto de que le toca con un dedo? Y que además que Dios está prácticamente a la misma altura que el hombre. ¡Oh! Madre mía, o sea, ¿cómo puede ser esto? Que esté Dios a la misma altura casi que el hombre, un poquito por encima, pero... Y luego ya llegaron otros que eran todavía más listos y dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede tener este hombre un ombligo? Pero no era creado de la nada. Pero un ombligo es que tiene madre. A ver si lo primero que crearon fue a la mujer y luego él tuvo a él. Y por eso tiene ombligo. Bueno, total, que se empezó a correr, bueno, y entonces siempre ha habido, con respecto a estas pinturas de Miguel Ángel, pues que incluso algunos las tachaban de heréticas. Esto es herético, esto es tal. Hasta que un buen día un cirujano norteamericano empezó a descubrir que realmente donde estaba Dios era la disección de un cerebro humano. Claro. Y entonces él lo publicó en la revista científica norteamericana de medicina, publicó un estudio muy concienzudo, porque claro, dicen, no, ojo, que no solamente está la disección del cerebro, es que está incluso el quiasma óptico, el tallo pituitario, o sea, hay una serie de datos que tiene que ser de una persona que conozca muy bien la anatomía humana. Efectivamente, Miguel Ángel la conocía muy bien porque había estado durante muchos años en un monasterio en Florencia y le había tocado diseccionar muchísimos cadáveres. Entonces él conocía mucho mejor que los médicos cómo era un cadáver, ¿no? Entonces este hombre publica este estudio
en la revista esta de medicina y unos años después, otros médicos, concretamente Ian Sub y Rafael Tamargo, publican en nuestra revista Neurosurgery, dice, no. Dice, hay ahí algunas cosas en los pliegues del cuello de Dios y tal, que parece que no tienen sentido, pero que lo que está diciendo es las últimas raíces de la médula espinal que sube hasta el cerebro. Y está exactamente puesto. Entonces, bueno, claro, ya aquello ya fue la bomba, ¿no? Pues claro, entonces decía, pero bueno, ¿ves? ¿Cómo es que este hombre ha sido capaz de dibujar esto? ¿Y por qué? Que claro, la pregunta que todo el mundo decía, ¿y por qué ha hecho esto? Porque claro, ya la gente decía, ahora entendemos por qué este hombre ha pedido libertad para hacer lo que quiera. Pero entonces, ¿qué pensaba hacer? Entonces, de alguna manera, si volvemos al principio, vete si puedes a lo que es la pintura en sí, ¿dónde está? Esa es. Entonces, ya alguien dijo, ¿y no será que porque Dios y Adán conectan con este dedo, pero realmente está conectando con Dios con el cerebro? O sea, la conexión con Dios se hace a través del cerebro. De alguna manera es el mensaje de la pintura. Él había descubierto que esa glándula que tenemos ahí, el hipotálamo, la glándula pineal, era la que había que activar para conectar con Dios. Y por eso se conecta un dedo con otro y es a través del cerebro, como si Dios estuviese dentro de ese cerebro humano. Pero bueno, todavía dices, pues puede haber dudas, a lo mejor no, a lo mejor sí. Y entonces, si sales de la Capilla Sixtina y vas al patio del Vaticano, resulta que te encuentras... Perdona que te corte, yo también en esta foto, y perdonarme, ¿vale? Yo también, yo lo interpreto a mi... Sí, estoy libre, ¿eh? O sea, que ojo. Claro, aquí cada uno interpreta lo que él siente o lo que ha vivido. Dios es el cerebro y el cerebro para nosotros también es el conocimiento. Sí. O sea, tiene muchas... Estoy seguro que tiene muchas acepciones y muchas Pero no interpretaciones. hablo de información, sino el conocimiento elevado del ser. O sea, hemos venido a tener un conocimiento mayor y Dios le está pasando el conocimiento al ser humano. Dejas de ser un mono sapiens a tener conocimiento, no cerebro. Sí, exacto, el conocimiento espiritual, ¿no? El conocimiento. Entonces, wow, qué chulo. Él no solamente pintó la Capilla Sixtina, sino que reformó de alguna manera gran parte del Vaticano. Y entonces en el patio que hay en el interior, en el mismo corazón del Vaticano, colocó esta piña de 4 metros de altura, wow. que la podemos ver. Esta piña tiene una escalera de doble entrada, como las serpientes, las 2 serpientes y la piña de Osiris. Era como se dice, un profanador. No, ¿cómo se dice? El que va en contra... Claro, un herético. Un hereje. La iglesia no se acercará a Dios, os acercará a la glándula pineal. Claro, pero vamos a ver que los papas, que eso lo quiero que lo veáis, no van tan descaminados, aunque callan. Pero sigamos con las fotografías, si podéis. Bueno, esta es la piña ya de cerca, de 4 metros. ¿Sabéis dónde estaba esta piña? Es muy curiosa la historia. En Egipto. En Egipto. ¿No? En el templo primitivo de Isis. ¡Wow! Imagínate. Que estaba en el delta del Nilo, en Bebeit et Adgar, que era una pequeña aldea del delta del Nilo donde estaba el primitivo templo de Isis. Y ese templo, en la época de Diocleciano, se lo llevan piedra a Roma. ¡Wow! Los romanos, en la época romana se lo llevan. En la época de Diocleciano. Y
que era un asesino de cristianos, como no te puedes hacer una idea, el tal Diocleciano, era un canalla de cuidado. Y se llevan todo el templo de Isis desde Egipto, se lo llevan a Roma y en el campo de Marte lo vuelven a montar, pero ya no estaba hecho solamente para Isis, sino que lo hacen para Isis y Serapis, que era un dios menor romano y tal, pero bueno, pues lo hicieron así. Y después, cuando Roma cae en crisis y tal, esas estatuas y todo el templo lo tiran al Tíber, entero, prácticamente entero. Madre mía. Salvo esta piña, que alguien le... O sea que ahora mismo están las piedras del templo están en el fondo del río. En el fondo del río, la mayor parte. La mayor parte de este templo que estaba en el campo de Marte las han tirado al río. Pero esto alguien lo cogió y alguien lo cogió y les gustó tanto la piña que se lo llevaron a las termas de Agripa como adorno, ¿vale? Y Miguel Ángel, cuando en el 1500 y pico se reformó Roma entera, se reformó también y él se conoce que tenía conocimiento de que esto procedía del templo de Isis y que se las trajo. Se trajo la piña y la puso dentro, en el mismo corazón del Vaticano. Que, bueno, para mí es un mensaje muy revelador de lo que, de alguna manera, yo creo que quería decirnos Miguel Ángel. O sea, pineal viene de piña. De piña, claro. Entonces, bueno, aquí tenemos, mira lo que lleva aquí nuestro amigo Benedicto, mira aquí lo que lleva el Papa Juan Pablo. La madre que va. El báculo con la piña, como Osiris. Madre mía, me faltan las culebrillas, pero nada más. Y pasa a la siguiente, si puedes. Bueno, aquí tenemos un poco toda la historia. O sea, estos son los sumerios, con la piña. Ya nos hablaban de los sumerios. El famoso símbolo de las serpientes con la piña y las alas. Y que tienen el reloj en la muñeca y la cestita. Eso es, el reloj, la muñeca, la cestita y la piña. Exacto. El bastón de Osiris, este que está aquí con las dos serpientes al lado, con la piña, ese es el bastón de Osiris. El ojo de Horus y a su derecha el hipotálamo. El cerebro. Bueno, piñas de estas te puedes encontrar todas las que quieras en el Camino de Santiago, en algunas catedrales y en algunas iglesias. Y la gente dice, ¡ay, qué bonito, qué decorativo! No, oiga, no es decorativo, tiene una simbología muy especial. Están hablando de otras cosas. El camino al Dios superior. Claro. Benedicto. ¿Has visto? Benedicto, Juan Pablo y la piña. Y creo que había, no sé si te he mandado uno con el Papa Francisco, que también andaba por ahí también, con este báculo. No sé si te lo llevaba. Ese no te lo he mandado. Bueno, pues se me ha olvidado mandarte. Pero bueno, también lo lleva el Papa Francisco. Y bueno, por último te he puesto a Tutankamón, a la máscara que está en el museo. En Londres. Esta, no sé, bueno, es que yo creo que esta está en Egipto, esta máscara, no lo sé. Vale. Pues hay muchas cosas también en Londres, o sea que, ojo. Bueno, aquí tenéis la serpiente, el Aureus y Horus, los dos, en la frente. Claro. Simbolizando todo lo que es la energía serpentina, la activación de los 7 chakras, el nacimiento del tercer ojo de Horus, etcétera, etcétera. O sea, esto es un poco... Y los papas, aunque no lo dicen, pues parece que muy en contra no están. Porque llevan su piña en su báculo. La información
aquellos que estén Qué escuchando, que pasada. obtenáis conclusiones, pues yo estoy sacando conclusiones, mi cerebro va a 200 por hora, y Bueno, estamos así hablando... cuando vayáis a Egipto, pues tenéis algunas cosas en las que pensar. Cuando vayáis a algún templo Pensaré en ti, y veáis alguna serpiente, dice, ¿esta serpiente qué hace aquí? Esta no sé qué, este montón de serpientes que hacen por aquí. Pero imagínate, una información de hace, hablamos, 12.000 años antes de Cristo, que es la que estamos usando ahora, del tema de los chakras, que se ha despertado la conciencia, nos ha sido ocultada. Deliberadamente. Nos ha sido ocultada porque es ahora con el despertar de conciencia que se sabe lo de los chakras, lo de la glándula pineal, lo de el sexo kundalini sagrado. Fíjate ¿vale? que Miguel Ángel no se resistía, o sea, de alguna manera lo tenía que poner y al final lo pone. Yo creo que es decir, tenía que hacerlo, era su obligación poner eso de alguna manera y por eso lo hace y por eso exige esa libertad en las pinturas. Yo quiero pintar lo que quiera. Y a lo mejor en aquel momento ese papa no sabía ni lo que había hecho Miguel Ángel, ¿sabes? No eran capaces de interpretarlo y luego posteriormente se han dado cuenta, bueno, pero nadie ha quitado ni un solo brochazo de la Capilla Sixtina, ahí sigue todo como estaba, nadie ha quitado la piña desde 1512, es decir, que hace más de 500 años que eso está ahí, y nadie ha hecho nada, y bueno, ya efectivamente todo esto no es una novedad, sino que todas estas cosas ya circulan con bastante, y vamos, y por supuesto el Vaticano las conoce, digamos, de primera mano, ¿no? Y no lo ocultan, ¿eh? Además, cuando hablamos... Pero, exacto, siguen ocultando, o sea, porque en el fondo no lo dan por bueno ni lo dan por mal, o sea, callan, que quizá... Callan. 12.000 años de silencio. Se echa de menos. Mira cómo los egipcios sabían, aquí tenéis las escrituras detrás, que iba a ocurrir estos 12.000 años de oscuridad, digamos, de alguna manera, y lo escribieron todo como legado para que alguien algún día llegara a todo esto, ¿no? Porque 12.000 años de oscuridad, quiero decir, hemos ido para atrás, nos lo han ocultado. Ellos ya tenían esta información porque además los egipcios, si leéis un poco, ya hacían cirugías astrales, hacían cirugías reales, e incluso he leído que conocían la vacuna, bueno, ya existía el cáncer y curaban el cáncer, y todo esto lo han eliminado. Yo creo que es una civilización que, es decir, cuando decimos, ¿y cómo hicieron las pirámides? O, ¿y cómo? Yo creo que es una civilización que es, en su momento, incluso nosotros todavía no hemos llegado a su nivel, o sea, estaban mucho más avanzados y, por supuesto, espiritualmente ya ni te cuento, o sea, estaban a unos niveles con su famoso Maat. Pero es que avanzados hasta el punto de que hacían trepanaciones en los cráneos para operar, supongo, tumores sí. o esas No, hay de todo. Incluso en algunos sitios te encuentras hasta cómo tenían que parir las mujeres, que las hacían parir incluso de pie, porque decían que era más fácil hacerlas parir de pie que tumbadas. Y en algunos, en el templo de Komombo hay algunas cosas de esas, como claro, por la gravedad, de cirugía y de medicina. Aunque no es lo normal que hablen en un templo de eso, pero ya hablan de eso. ¿Sabes? Hasta el punto que Jesús se fue a Egipto a aprender durante muchos años antes de empezar a predicar. Es que todo el judaísmo, vamos a ver, ¿quién era Moisés? Un sacerdote egipcio. Es el que funda... Bueno, judío, judío nacido en Egipto. Sí, pero ha nacido en Egipto y sacerdote. Claro. Aparte de hijo adoptado del faraón, porque le habían encontrado, pero él había aprendido toda la... Tengo una pregunta para Dani, para Luis y para aquellos espectadores. ¿Era una civilización humana avanzada o eran extraterrestres?
Vamos a ver, hace 12.500 años aquí estaban los neandertales por la calle, por decir calle, que no había calles. En Europa estaban los neandertales. Evidentemente, no sé de dónde eran, pero de aquí no. Eso no quiere decir que no fueran otra humanidad más avanzada, pero al fin y al cabo humanidad. Pero evidentemente... La humanidad porque estuvieron en la Tierra. Del Homo sapiens, o sea, no son... O son los culpables de nuestra evolución por algún momento que ha habido ahí una conexión entre esa civilización y la antigua que había aquí en Europa de cromañones y neandertales, o nosotros hace 12.500 años estábamos, vamos, en las cavernas. Sin embargo, ellos estaban haciendo pirámides. Entonces dices, bueno, oiga, esto no tiene explicación. Vamos, tiene una única explicación. El que esto esté volcado hacia Orión, si damos por buena esa teoría, evidentemente, o sea, hacia la constelación de Orión, pues de alguna manera, bueno, pues a lo mejor tienen algo que ver con esa constelación, ¿no? No lo sé. Y luego, lo avanzados que estaban espiritualmente, no solamente materialmente, sino espiritualmente. Y luego es verdad que hay como una decadencia, es decir, desde aquellas, o sea, lo más maravilloso, lo más magnífico, lo más grande, es lo más antiguo, porque luego según vas avanzando, los templos cada vez van siendo más pequeñitos, ¿sabes? Todo como que va degenerando un poco, o sea que ya aquellos seres del principio, digamos Osiris, si es el fundador de toda esta saga o tal, los que vienen después ya van degenerando, ¿no? Y los egipcios de hoy pues no tienen nada que ver, digamos, con aquella civilización. Son unos seres muy majetes, además todos, la gente es bastante maja, vive muy pobremente, eso sí es verdad, tienen muchas necesidades, pero se ve que son gente muy, o sea, con muy buen fondo en general, ¿sabes? El egipcio. Gente muy maja. Dani, ¿humanos o venían de las estrellas? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es a medida que al principio venían de las estrellas y los dioses caminaban con los humanos. Pero a medida que avanzó el tiempo, yo creo que los dioses cada vez aparecieron menos. Porque se dice en las escrituras que hay faraones que vivieron durante 3.000 años. Entonces, claro, que un faraón viva 3.000 años no es muy normal, ¿no? Si es humano. No es normal. Entonces, no eran inmortales, pero casi. Exacto. Como se morían de aburrimiento. Si era un dictador, 3.000 años de dictadura, tela. Bueno, en fin. Aurora nos dice, pienso que es otra humanidad, influenciada por seres de otros planetas. Se habla que son de la Atlántida, los que huyeron de allí, sacerdotes atlantes. Es muy posible. O sea, es una teoría muy verosímil, ¿no? O sea que, pero desde luego yo creo que tienen algún origen extraterrestre y que efectivamente es otra humanidad. O sea, no es que no sean humanos, humanos son, pero es otra con otro grado de evolución diferente a la nuestra. Y que en un momento dado vinieron aquí por lo que fuera y luego pues dejaron lo que dejaran y a lo mejor se fueron y luego los que estaban aquí no supieron llegar a ese grado de avance que ellos tenían inicialmente, porque es que se ve que lo más antiguo es lo más grandioso. Sí, pero además, curioso, cuando estabas explicando que todo era agua, yo me he acordado de que leí una vez que hablaban de que habían habido 7 civilizaciones humanas. Me acordaba de esa época del Arca de Noé, que también lo arrasó todo, como diciendo, la humanidad ya... Y aquí está explicando, ¿no?, un nuevo amanecer o crecimiento de una nueva humanidad, ¿no? Entonces, tal vez cada vez que ha crecido una humanidad habrán sido pues seres de un planeta diferente, digo yo. Pero los de Cromañón no sé dónde vinieron. Eso habrá que averiguarlo porque bueno,
No, pero... Hombre, puede ser que esos hombres les echaran una mano para avanzar, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué no se apareasen con ellos? Bueno, de eso hablan algo los sumerios, ¿no? En sus famosos escrituras cuneiformes, y hablan de la historia de Enlil y de Enkil, y que bajaron del cielo, entonces estuvieron buscando unos humanoides para hacerlos trabajar y no sé qué. Bueno, es decir que hay muchas teorías, pero yo creo que también que el Homo sapiens, como lo conocemos, alguna otra humanidad ayudó al Homo sapiens a ser más sapiens, o un poquito más avanzado, quizá a lo mejor apareándose con ellos o enseñándoles, haciendo algo, haciéndoles que por medio de la genética darles algún avance o hacer alguna cosa para que esos seres pudieran avanzar con mayor rapidez, ¿no? No lo sé. Algo de eso yo creo que hay. Tremendo. Pues muchas gracias, Luis, Dani, a lo que habéis estado. Menudo viaje tan alucinante por Egipto. Bueno, pues yo... Qué envidia me da. Me das una envidia. Os lo recomiendo cuando... Es un sitio que verdaderamente que está muy bien. Y bueno, pues cuando vayáis algún día, pues iréis con una idea a lo mejor que os sirve para pensar en algunos sitios cuando lo visitéis y decir, hombre, ¿y esto? ¿Y esto? O sea que... Pero vamos, es un sitio muy recomendable, de verdad. Qué bonito, qué bonito. Lo creo. Yo creo que, bueno, es como he puesto yo en Instagram, ¿no? Digo, es como una obligación, ¿no? En tu vida de visitar. Bueno, ir alguna vez, sí, a Egipto. Ir a Egipto, a la Atlántida. Sí. Ojalá si estuviera. A la Atlántida. Yo iría. Exacto. Pues nada, muchas gracias, Luis. Gracias. Nada, a vosotros. Ha sido un placer. Qué bonitas fotos, qué bonito. Gracias por enseñarnos. No, gracias encantado. por enseñarnos. Es de verdad muy bonito, de verdad. Es magnífico aprender tantas cosas, pero a veces da un poco de rabia. Hablo ya a nivel Mónica, ¿no? De decir cómo nos han engañado, cómo nos han ocultado. Pero tendremos que dejar esa rabia y ese odio para ser más... No, bueno, lo que hay que ver es, efectivamente, yo creo que la gente tiene que ir, o sea, está despertando y todas estas cosas hay que empezar a verlas como una cosa normal, y que ellos le dedicaban a la espiritualidad pues prácticamente toda su vida. Entonces, bueno, pues nosotros a lo mejor no le dedicamos casi nada y teníamos que dedicarle un poquito más, porque la verdad es que esta gente tenía que ser una maravilla, porque eran un ejemplo en su vida, en su forma de hacer, en su forma de conducirse, en estar en armonía con todo. Eran bondadosos, con... O sea, eran unos si eran extraterrestres, eran de los buenos. Exacto. De los majetes. Porque los habrá de todos los colores. De todos. Pues nada, muchas gracias, amigos. Gracias. Hasta luego. Encantado, Hasta el anochecer a las 10. Ahora ya son las 11:33. El jueves volvemos de nuevo con Tertulias Anochecer y más información. Todavía no hemos escogido el tema, pero bueno, como vienen muchos cambios, dicen, ya veremos. Hasta pronto, amigos. No olvidéis darle al like y suscribirte si no estás suscrito. Hasta pronto. Adiós.